Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este espacio de Reflexionemos con el pastor Carlos Rosso. Eh, Bienvenidos, este es un espacio que hemos destinado para reflexionar y pensar un poco sobre las verdades de la Escritura, ¿amén? Las verdades bíblicas. Y habíamos hablado la vez pasada, en el video anterior, sobre la seguridad de salvación. Este es el tema que retomamos en su segunda parte el día de hoy. Estábamos hablando del equilibrio que debe existir en cuanto a si se pierde o no se pierde la salvación. Ese equilibrio, porque la palabra de Dios no se contradice, se complementa. Y hay versículos, muchos versículos que hablan de que debemos cuidar la salvación, que parecieran decirnos que se pierde la salvación. Hay otros versículos que nos dicen que no podemos perder la salvación, como lo vimos anteriormente. Varios versículos de ellos los vimos en el video anterior, pero hoy vamos a retomar ese equilibrio. La palabra no se contradice, se complementa. Para eso estábamos analizando varios versículos que pareciera decirnos que la salvación se pierde. Por ejemplo, allí veíamos Hebreos 6, del verso 4 en adelante. Retomemos esta lectura y retomamos lo que estábamos explicando la vez pasada, que dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, una vez fueron cristianos. Le está hablando a los que conocieron, pero ¿qué tipo de cristianos? Ya lo vamos a ver. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Esta palabra recayeron es importante. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperios. Hay que ir al contexto histórico para entender este pasaje que acabamos de leer. Este pasaje de Hebreos y el libro de Hebreos está dirigido a esos creyentes que alguna vez habían estado en el judaísmo, pero que esta vez estaban en el camino del Señor, se habían arrepentido y habían gustado de todo, del don del Espíritu Santo, gustado de todas las bendiciones y beneficios que da la vida en Cristo. Amén. Pero muchos estaban pensando volver atrás, estaban pensando volver al judaísmo, porque es escrito a los hebreos, a los que eran judíos antes. Estaban pensando seriamente de apostatar de la fe. Y el escritor les dice: es imposible que ustedes rechacen al Señor y vuelvan a crucificar a Jesús. No hay otro mensaje, no hay otra forma de ser salvos. Les da la palabra, o utiliza la palabra de recayeron, ahí el escritor. Es decir, volvieron atrás, recayeron. ¿A qué recayeron? ¿A pecados normales? No. Volvieron atrás del cristianismo al judaísmo. Esa era la fuente de exhortación, el punto de exhortación del escritor. Estaban volviendo a las sinagogas. ¿Y qué debían hacer para volver a las sinagogas? Debían blasfemar contra la obra del Espíritu Santo, diciendo que todos los milagros que Jesús había hecho eran obra de Belcebú. Debían blasfemar en contra de la cruz de Cristo. Debían decir públicamente que Cristo fue un farsante, que Cristo había sido un mentiroso, y debían decir y confesar una serie de atrocidades, de blasfemias
públicas para que los volvieran a ver con buenos ojos en la sinagoga y en el judaísmo. Ahora, no hay evidencia de que los creyentes hayan caído en tal apostasía. Si lo hacían, pues no hay otro mensaje más para salvarles. No hay otro Cristo que vuelva a morir en la cruz. Esto nos deja ver que la gente se pierde no por pecar, que si un cristiano peca, por eso no se va a condenar. La gente se pierde por rechazar la salvación, por rechazar el mensaje de salvación, como lo estaban pensando algunos hebreos. Sigamos mirando algunos otros textos. Por ejemplo, ahí en Hebreos capítulo 10, del verso 24 en adelante, nos dice aquí el escritor: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahí está hablando del mismo tema. No dejen cristianos judíos de congregarse, no dejen cristianos judíos de seguir el mensaje de salvación. Sigue diciendo el verso 26, dice: porque si pecaremos voluntariamente, ¿cuál pecado? El pecado de volverse del cristianismo al judaísmo, de rechazar el mensaje de salvación. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si rechazan la misma salvación, no hay otro sacrificio para salvación, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto es lo que confirma el escritor de Hebreos. Les está diciendo: no habrá otra forma de ser salvos. Y sigue diciendo en el verso 28: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Ese es el pecado por el cual se perdería la salvación, entre comillas. Pisotear al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Eso era lo que debían hacer para volverse al judaísmo. Y la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ahí está el supuesto pecado, entre comillas, por el cual se perdería la salvación. Pero ya vemos que no es un pecado, es rechazar la gracia, rechazar la obra de Cristo en la cruz. Por eso sí se pierde la salvación, por rechazar el mensaje de la cruz, el sacrificio de Cristo, por pisotear la sangre de Cristo, no por las obras, sino por rechazar la obra salvadora, no nuestra, sino del Señor en la cruz. Por lo tanto, podemos concluir que la salvación no se pierde, pero sí se puede rechazar el mensaje de la salvación. Ahora, en la palabra de Dios, también los hermanos corintios habían caído en libertinaje, habían sido muy permisivos en muchas cosas, y esto también lo reprende el Señor. Amén. El peligro de no tener un equilibrio en cuanto a nuestra responsabilidad en la salvación y la obra de Cristo en la cruz, el peligro está en que se puede caer en los extremos y llegar al legalismo, o también llegar al libertinaje,
En el legalismo yo puedo decir que se puede perder la salvación, por lo tanto debo cumplir una serie de cosas imposibles y cumplir los mandamientos al pie de la letra, por lo tanto me estaría alejando de la gracia y acercándome a la ley, por medio de la cual ninguno puede ser salvo, como ya lo conocemos en Romanos. Y el libertinaje es todo lo contrario, decir que como no voy a perder la salvación, entonces puedo vivir en pecado, hacer lo que quiera y nada va a pasar. No, ninguno de los extremos en la teología es bueno. Es necesario ir a los complementos. ¿A qué conclusión podemos llegar? Que nosotros tenemos la responsabilidad de creer en el Señor, de arrepentirnos, de vivir una vida santa, una vida que agrade al Señor, y no por imposición, sino por naturaleza. Bien, quiero dejar una ilustración en cuanto a esto. Nace una niña y nace un niño. El niño, al nacer, después de nacer va creciendo y él decide o que se percibe como mujer. Y está la niña, que ella siempre ha reconocido que es una niña, que es niña. Aquel hombre que ya va creciendo se esfuerza para parecer mujer, para ser como una mujer, y hace de todo, se opera, hace muchas cosas, en fin. Mas la niña que fue creciendo no hace ningún esfuerzo para parecer mujer, porque está en su naturaleza biológica ser mujer. Ser mujer es su normalidad. Ser mujer no le demanda ningún esfuerzo, mas aquel hombre que quiere ser mujer le demanda todo el esfuerzo del mundo, porque va contra su naturaleza biológica. Tiene que extirparse órganos, tiene que operarse, tiene que ir en contra de su biología para llegar a ser lo que él quiere ser. Así es el cristianismo, la seguridad de salvación. Aquel que es salvo, aquel que en verdad es hijo de Dios, es oveja, no tiene que esforzarse para hacer lo que no es. No tiene que poner su mayor esfuerzo para seguir a Cristo, ni tiene que luchar para apartarse de Cristo. Ojo, apartarse de Cristo, no en cuanto de apartarse del pecado, que esa es una lucha que debemos seguir todos. Pero apartarse de la gracia de Cristo, apartarse de Cristo, para Él esto no es una opción. Mas aquellos que lo piensan, lo meditan y dicen, yo como que yo no, más bien no vuelvo a la iglesia, ya no voy a seguir a Cristo, esto no es para mí, el Señor no me ayuda, no me respondió, yo como que voy a mirar otras religiones. Esta persona está haciendo un esfuerzo para hacer lo que no es. Es necesario que el Espíritu Santo nos haga hijos de Dios, ser hijos de Dios, y no aparentar ser hijos de Dios. Por lo tanto, muchos que aparentan ser hijos de Dios también parecería que estuvieran perdiendo la salvación. Pero lo que pasa es que se han esforzado en cumplir las reglas y las costumbres cristianas, pero en realidad nunca han sido verdaderamente cristianos, o más bien verdaderamente hijos de Dios. Mientras que aquel que se deleita en estar con Dios, en hablar con Dios, en orar, que no es una opción alejarse de Dios, dejar de congregarse, como decía Hebreos, de ir a la iglesia, de buscar a Dios. Si ha fallado, vuelve a Dios arrepentido y lo sigue, y se levanta otra vez y sigue adelante. Aquel que tiene esa mentalidad es un hijo muy seguramente, y no se perderá.
Entonces, concluimos que no se pierde la salvación, puesto que el Señor no va a reclamarnos el regalo gratuito que nos ha dado, pero sí muchos aparentarán ser salvos, pero en realidad no lo serán. Dejarán de lado su responsabilidad de aceptar a Cristo y rechazarán la obra de Cristo en sus vidas, la gracia de Cristo en sus vidas, y por eso el día postrero se darán cuenta que no eran salvos. Amén. Bien, este es un tema muy extenso, podríamos hablar del calvinismo, del arminianismo, de otras cosas, pero es una reflexión que se ha extendido un poco, pero es un tema muy polémico para algunos, muy interesante. Lo importante es que asistas a nuestras reuniones también, allí en nuestra sede, aquí abajito está pasando nuestra dirección, nuestras reuniones, también que te conectes con nuestras redes en el Facebook, en YouTube, que dejes tus comentarios, que te suscribas y que muy seguramente estés siguiéndonos en estos estudios bíblicos, que los compartas y hagas notoria la palabra de Dios para muchas personas que lo necesitan. Bien, nos veremos pronto en otro tiempo de Reflexionemos con el pastor Carlos Rosso. Comparte este video, dale like si te ha gustado y adelante con el Señor.